Buenas tardes, les hablo el profesor Hildo Leiva del área de matemática. Según un informe del Ministerio del Ambiente, el Perú dejó de emitir un aproximado de 626.000 toneladas de CO2, dióxido de carbono, durante las primeras 6 semanas de la cuarentena. Debido a la inactividad del transporte urbano de Lima y Callao, lo que equivale a un aproximado de 23.600 buses del metropolitano. Aquí hay un caso, dice, suponiendo que hayan pasado 12, 18, 21 o 24 semanas, ¿cuántas toneladas de CO2, de dióxido de carbono, se habrá dejado de emitir en dichas semanas? Al organizar nuestros datos vamos a ver aquí el número de semanas y la cantidad de CO2 no emitido en toneladas. Por ejemplo, tenemos en las primeras 6 semanas se han dejado de emitir 626.000 toneladas de CO2. En 12 semanas, en 18 semanas, en 21 semanas y 24 semanas respectivamente, vamos a ver la cantidad de CO2 no emitido a consecuencia de la cuarentena. ¿Qué relación encuentras entre los datos sobre la cantidad de CO2 que se ha dejado de emitir y el número de semanas que pasan? Podemos observar aquí, en la medida como van pasando semanas, la cantidad de toneladas de CO2 tienden también a incrementarse. Teniendo en cuenta el dato original de 626.000 toneladas emitidas en 6 semanas, podemos sacar la relación de 626.000 toneladas de CO2 no emitido en 6 semanas. Eso equivale a 104.333 toneladas por una semana. Entonces, solo tendríamos que variar la cantidad de semanas en la operación. Aquí vamos a ver otro caso de proporcionalidad. El tema de proporcionalidad, en este caso estamos viendo una proporcionalidad directa en la medida como las variables del eje X van aumentando, también las variables del eje Y tienden a incrementarse. Eso significa una proporcionalidad directa. Bien, veamos el primer caso. En el siguiente gráfico de magnitudes proporcionales, tenemos aquí la información, nos pide calcular la variable X más la variable Y. Entonces, la variable X, estamos viendo aquí, la variable X es un valor que nosotros tenemos que calcular y también la variable Y en el eje Y, ¿correcto? Muy bien. Entonces, al desarrollar esta operación, nosotros tenemos que plantear nuestro problema de la siguiente manera. Y vemos aquí y X en este eje de aquí. Entonces, haciendo la proporcionalidad, vamos a decir 30 en eje Y y 20 en el eje X. ¿Correcto? Entonces, para encontrar la incógnita de 24 en relación a X, voy a plantear 24 en relación a X, voy a aplicar la regla de 3 simple y voy a despejar X y voy a decir 24 por 20 dividido entre 30. Esto es la regla de 3 simple, simplificamos los ceros, tercia 1, tercia de 24 es 8 y 8 por 2, 16. 16 entre 1, 16. Por lo tanto, el valor de X en este eje, el valor de X viene a ser 16. Ahora vamos a calcular el valor de Y. Para calcular el valor de Y hacemos la misma proporcionalidad. 30 es como a 20, 30 es como a 20, como Y es como a 8. Entonces aplicamos también la regla de 3 simple y luego despejo Y voy a decir 30 por 8 y sobre 20. Muy bien. Simplificamos los ceros y luego digo, mitad de 2 es 1,
mitad de 8 es 4 y 3 por 4 vendría a ser 12. Quiere decir que el valor de y en este caso vale 12. Ya respondiendo a la pregunta, como en la pregunta nos dice calcular el valor de x más el valor de y, entonces vamos a sumar este valor de x con el valor de y. 16 más 12 vendría a ser 28. La respuesta vendría a ser la E. Tenemos aquí otro ejemplo, nos dice, si se sabe que 4 bolsas de clavos pesan 5 kilos, ¿cuánto pesan 20 bolsas de clavos? Entonces vamos a hacer la proporcionalidad, dice aquí número de bolsas y peso en kilogramos. Nos dice aquí 4 bolsas pesan como 5 kilos, entonces pesan como 5 kilos. ¿Cuánto pesan 20 bolsas de clavos? No sabemos, por lo tanto colocamos X aquí. Entonces, planteando ya la proporcionalidad, vamos a decir, regla de 3 simple, ¿correcto? 4 es como a 20 y 5 es como a X. Aquí despejamos X y voy a decir 5 por 20 dividido entre 4. Y por lo tanto, al simplificar, yo puedo calcular aquí la cuarta es 1 y la cuarta de 20 es 5. 5 por 5, 25. Por lo tanto, entonces podemos decir que 20 bolsas pesan como 25 kilogramos. Bien, a continuación vamos a tener los ejercicios resueltos. Primera pregunta. Un agricultor de Andahuaylas cosecha papas en sacos de 80 kilogramos. Si traslada un camión de 4 toneladas de papa, ¿cuántos sacos cargará en el camión? Bien, entonces vamos a identificar las unidades. En este caso vamos a colocar el número de sacos y en kilogramos. Muy bien. Entonces nos dice que un saco pesa 80 kilogramos. 80 kilogramos. Muy bien. Tengo 4 toneladas. 4 toneladas. Una tonelada equivale a 1000 kilogramos. Por lo tanto, si son 4, vendría a ser 4000 kilogramos. Entonces, voy a decir a cuánto equivale. En este momento estoy aplicando la regla de 3 simple y por lo tanto yo tendría que multiplicar en aspa. X va a ser igual a 1, un saco, ¿por cuánto? Por 4000 kilogramos sobre 80 kilogramos. Simplifico un 0 aquí y voy a decir X va a ser igual, 1 por 400 vendría a ser 400, que kilogramos con kilogramos se va, 400 sacos, ¿entre cuánto? Entre 8. Por lo tanto, 400 entre 8 es igual a ¿cuánto? A 50 sacos. Eso vendría a ser nuestra regla 2. Un pintor sabe que el rendimiento de la pintura que utiliza es de 6 metros cuadrados por 1 litro. Si la casa tiene 114 metros cuadrados, ¿cuántos litros de pintura se necesita? Entonces voy a identificar aquí la cantidad de metros y la cantidad de litros que se requiere. En este caso yo tengo 6 metros cuadrados que equivale a ¿cuánto? A 1 litro de pintura. Yo tengo aquí 114 metros cuadrados de área por pintar. ¿A cuántos litros equivale? Entonces yo tengo que decir aquí también regla de 3 simple. Vamos a despejar X, por lo tanto esto va a ser igual a 114 metros cuadrados por 1 litro sobre ¿cuánto? Sobre 6 metros cuadrados. Metros cuadrados con metros cuadrados se van. X va a ser igual a 114 por 1 litro sobre
6. Aquí la división entonces va a ser igual a 19 litros de pintura se necesitan para pintar 114 metros cuadrados. Pregunta número 3. El automóvil gasta 5 litros de gasolina cada 40 kilómetros. Si quedan en el tanque 6 litros de gasolina, ¿cuántos kilómetros podrá recorrer el automóvil? Veamos. Aquí yo tengo litros de gasolina. Y por aquí voy a tener la distancia recorrida, pero en kilómetros. Muy bien, litro de gasolina, 5. Con 5 litros de gasolina recorre 40 kilómetros. Y tengo 6 litros de gasolina en el tanque. ¿A cuánto kilómetros de recorrido corresponderá? Entonces, tengo aquí también una regla de 3 simple, ¿no? Voy a multiplicar en aspa. Por lo tanto, despejo X, y eso va a ser igual a 6 litros por 40 kilómetros. ¿Sobre quién? Sobre 5 litros. Litros con litros se cancelan. Quinta, 1. Quinta, 8. X va a ser igual entonces 6 por 8, 48 ¿qué? Kilómetros. Quiere decir con 6 litros de gasolina va a recorrer 48 kilómetros. Pregunta número 4. Un mecánico profesional gana por una jornada de 8 horas 150 soles. Quiere decir, por 8 horas de labor va a ganar 150 soles. Muy bien. Si su jornada aumenta en 10 horas, con 30 minutos, ¿cuál será el nuevo salario? Entonces vamos a colocar X. Para resolver este problema, lo primero que tenemos que definir es esta cantidad de 10 horas 30 minutos. Por lo tanto, como hablamos aquí de horas y minutos, tenemos que estandarizar. O es a horas todas las cantidades o es a minutos todas. Entonces, vamos a definir. Primero lo definimos a minutos. En 8 horas, ¿cuántos minutos habría? Entonces, 8 por 60 sería 480 minutos, que equivale a 150 soles. Muy bien. En 10 horas tenemos ¿cuántos minutos? 10 por 60, 60 minutos vendría a ser 600 minutos. 600 más 30, 630 minutos. Muy bien. ¿A cuántos soles equivaldrá? No sabemos. Vamos a calcular. Entonces, aquí voy a tener X, ¿no? Voy a despejar X, por lo tanto voy a tener aquí 630 minutos por 150 soles. ¿Sobre cuánto? 480 minutos. Minutos con minutos se van, 0 aquí se va. Y por lo tanto, esto va a ser igual a 63 por 150 soles entre 48. Desarrollando la multiplicación y dividiendo entre 48, la respuesta va a salir 160.94 soles. Quiere decir, si el mecánico profesional trabaja 8 horas y gana 150 soles, y si la jornada laboral aumenta a 10 horas 30 minutos, entonces su remuneración va a ser ahora de 160.94 soles.